Bienvenidos a este podcast Misión GJ. En esta ocasión tenemos a nuestro apóstol Erickson Salazar. Qué bueno, qué bueno. Estamos aquí fluyendo en lo profético para la casa. Así es, así es. Desde la casa y para la casa. El lugar donde venimos a alimentarnos de la palabra. Y en esta ocasión yo sé que hay muchas personas que esperaban este momento porque la verdad hay que decirla, en todos los podcasts nosotros hemos hablado de este principio, de que Sí, fundamentalmente se tiene que tener principio de autoridad y todo lo que tenga que ver en ese sentido. Entonces, cuando viene este título, el principio de los principios, y se desarrolla el monólogo recientemente sí, emitido, que así se titula, yo me quedé, wow, por fin una sección, un segmento dedicado a este principio. claro que sí. Y más porque como este viene siendo la piedra angular, el pilar, El principio. el principio. Y me encantó, me encantó. Es el génesis de las cosas. Así es, así Claro. es. Sí, no, muy tremendo. Cuando uno conecta estos temas, Ujú, y como tú dices, que son temas que es difícil que no se inmiscuya en los demás temas, porque como es el génesis, ujú. es la parte básica elemental. Entonces, por eso quisimos ya eh, darle una parte exclusiva Claro. para que, si es el Génesis, vámonos para el Génesis. Sí, hay que sacarle un plato aparte a esto porque Claro, claro. está buenísimo. Sí, sí, sí. Y es así. Uno a través de la misma enseñanza y el mismo ministerio que Ujú, opera incluso bajo ese mandato y ese formato de principio de autoridad, sí. quisimos hablar entonces con este tema, el principio de los principios. Y pensando bien, como dice este monólogo, Ujú, de que realmente es una desgracia cuando la ignorancia del hombre quiere omitir el único principio inviolable. sí. Oye, qué fuerte. Este es un principio inviolable. Y más adelante nos vamos a ir dando cuenta por qué es inviolable y de dónde viene toda esa demanda para aquellos que no saben manejar este principio. Ok, Sí. bien. Así que es una ignorancia porque nadie quisiera vivir por consecuencia y de ahí parte todo. Por eso que el principio de autoridad se establece por Dios Padre para regir todo el universo. O sea, Mm, todo el universo se rige bajo este principio. oh, El universo. O sea, sí. estamos hablando más allá de la misma tierra como tal y de la parte humana, Ok, de los wow. seres humanos. O sea, para que tú veas cómo esto trasciende y cómo estamos viviendo dándole de espalda a lo básico elemental. Ujú, Ah, entonces, la autoridad de Dios, todo el mundo sabe que es una autoridad absoluta que se puede evidenciar en las leyes y en las reglas humanas incluso, porque todo lo que está dentro del orden, en el plano de las reglas y ujú, las leyes, vienen de Dios. claro. O sea, nada viene fortuitamente, sino que todo viene bajo un fundamento. Y es más evidente donde Jesucristo es la cabeza invisible en una organización visible. Ujú, O sea, totalmente. como una autoridad impuesta que no se ve, pero en una organización visible, Sí, dígase el ministerio. sí, sí. Así se refleja Wow. todo lo que tiene que ver el tema de autoridad. Y entrando en materia, ya partiendo de esta introducción, de este monólogo, Ujú, que hoy lo estamos desglosando en este podcast, hoy vamos a saber por qué el enemigo ha tenido tanto derecho legal en nuestras vidas y ha hecho estrago. O sí. sea, todos esos son los puntos que hoy vamos a descubrir. Ujú, ujú. Porque mucha gente pregunta, ¿por qué me pasa esto? ¿Y por qué pasa lo otro? Hoy tú vas a saber por qué. Ok. O sea, hoy tú vas a saber por Oh, qué. llegó la Hoy respuesta. llegó el día que tú vas a saber por qué que tú vives patinando en el mismo sitio y no sales como dirían por ahí vulgarmente, de una cuneta. Uy. Así que también vamos a ver por qué a Cristo todo el tiempo le tiraron para que violentara el principio de autoridad.
vamos a ver claro, porque él se sujetó y él siempre tuvo bajo autoridad y no violentó los principios. Ujú. Por eso fue que él tuvo ese triunfo Ok, y eso tiene su secreto. ok. Bien, Ya estamos ansiosos. claro. Y no, y por último también vamos a ver por qué nuestra familia o generaciones no lograron nada solo porque no Mm, asumieron el principio de autoridad. mm. Óyeme, Sí, para que tú veas cómo todo se como inmiscuye, interconectado. interconectado Todo y señala como que a ese principio. que claro. Entonces hay mucho que cortar aquí. Ahora, cuando Dios creó el universo, estableció un principio para gobernarlo. Y ese principio fue el de autoridad. Ujú. Por eso que Dios Padre, Él mismo estableció como autoridad máxima porque bajo Él estaban los arcángeles, Ujú. estaban los ángeles, entonces habían diferentes, dentro de ese organigrama de autoridad, tú ves cómo estaba esa línea de mando. Sí. Ahora, dentro de esa línea de mando, fue creado también el hombre, que Sí. también quedó bajo la autoridad de Dios. Mm. Oye, ¿cómo que viene todo? Padre, Hijo, Espíritu Santo, arcángeles, y un sinnúmero de serafines, querubines, Sí, entonces, todo toda una de una estructura estructura. jerárquica Entonces, date para esa cuenta parte. que ya desde en sí, ya el universo viene con una estructura de Ujú. autoridad. Se Eh, pudiera decir que este principio vendría siendo la definición misma de todo lo que ha hecho Dios en el universo bueno, es y todas que las dimensiones. más que definir lo que ha hecho, es definir cómo está estructurado. Ok. ¿Entiendes? Por eso Ujú. es que hablar del principio de estar bajo autoridad tiene un porqué. Y se Mm. define de que cómo estaba organizado. Ok. Él tiene la estructura de Dios como tal. Ok. Ok. Porque hay que ver por qué. Y El- por eso tú dices, pero espérate, que el hombre tiene una estructura, o sea, hablando en el término de generativo, de que, Ujú. wow, hay un organigrama, hay Ujú. línea de mando. O sea, de ahí parte. Y eso te digo que esta es la parte del universo como tal. Ya no es Ujú. con la parte del hombre. Ok. Bien. El principio de autoridad implica el derecho de gobernar y el derecho de ser obedecido. En eso implica ese principio. Ahora, toda autoridad pertenece a Dios, porque en Él está creado todas las cosas. Las huestes del cielo lo adoran, como dice Apocalipsis 4:11, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Wow. O sea, Él es el mero mero y el máximo. Ujú. Ahora, todo depende de Él y deben estar sometidas a algo para que pueda funcionar, para que pueda crecer, para que pueda prosperar y lograr el propósito original. Ok. En pocas palabras, si no hay sujeción, usted no va a ver que ni va a funcionar, ni va a crecer, ni va a prosperar. Ok. Esa es la llave para abrir las demás puertas. Entonces aquí tú te das cuenta cómo están las respuestas de las preguntas iniciales. Sí. ¿Entiendes? ¿Por Sí, qué vino todo sí. el desorden de todo? Porque si tú al mero mero, tú no te sujetas como tú esperabas crecer, prosperar, como tú esperabas conectar con el propósito original. Ujú. Así, Sí, primer punto de lo que ya yo acabo de identificar. Me falta claro. sujeción para que todo eso se cumpla. Entonces el principio que vemos Wow. fue determinado cuando Dios Padre creó al mundo y todo lo que fue creado, lo que vemos y lo que no vemos, solamente fue creado por Él, sino que existieron por Él. Uh, wow. Todo en la creación fue diseñado para funcionar por este principio. Wow. Todo. Si tú vas a Colosenses 1 del 16 al 17, dice, porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas en el cielo, en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Ujú. Mira el 17. Él es el anterior a todas las cosas, que por medio de Él forman un todo coherente. Wow. ¿Por qué? Como dice ahí, porque por medio de Él continúa existiendo. Claro, Hay un claro. ejemplo de eso, y es que un ejemplo está lo que es la semilla.
Ujú. Las semillas deben someterse a ser sembradas en el suelo. ¿Para qué? Para crecer en el suelo, porque el suelo viene siendo la autoridad de esa semilla. Oh, wow. O sea, ¿cómo se refleja el principio? Sí, sí, O sea, sí. que la creación misma Sí. está diseñada bajo el principio. Ujú. Ok, para que la semilla crezca, la sometemos a un suelo. Pero lo vemos en los peces. Ujú. Los peces deben ser sometidos a vivir en el agua para sobrevivir. Sí. Saque el pez del agua. ¿Qué No, pasa? ya murió. Esto está sujeto a una autoridad que es el agua. Ujú. Y lo vemos también con los planetas que deben ser sometidos a la ley de gravedad que los atrae al Sol. Wow. ¿Ves? Sí. Ok. Muy fuerte, muy poderoso. Todo está sujeto a ese principio de autoridad. Sí, sí. Y por último, todo aquel que se resiste o rehúsa a ser gobernado por una autoridad estará ilegal y no funcionará correctamente en el mundo. Wow. Ya te das cuenta cómo todo estos puntos, y esto es la introducción. Gracias a Dios la introducción. Esta es la introducción Sí, para como, que como siempre la introducción es no una... te explica todo de una sentada. Sí, sí. Después viene un desglose profundo, ya con una exégesis, Ujú. donde sí vamos a entrar en materia. Pero para que tú veas, ya tú estás clarito el principio de autoridad. No, totalmente. Yo sé dónde tú Y quieres más ir. Porque, con ese ejemplo fue excelente en conclusión. digo, yo sé dónde quieres ir para irte a obedecer ya. Sí, de una vez. Ahora, el punto número 1 de este monólogo dice que por eso es de vital importancia y valor el sometimiento a la autoridad, Ujú. porque hay una gran crisis de autoridad y la anarquía y rebeldía generan desajuste y caos. Oye, qué Sí, fuerte. sí, sí. Aunque la obediencia pase por humillación y retaliación, los anarquistas que se consideran autónomos y dueños de sí mismos, al final serán destruidos. Wow. Y ese espíritu de anarquista es el que opera y fluye en el ser humano. Ujú. Siempre quiere ser independiente, Sí. siempre quiere coger por su lado, siempre quiere tener toma de decisiones de una manera divorciada de los principios. Ese es el ser humano de hoy. Ahí tú definiste el ser humano de hoy. Oh, bueno, ¿me entendiste? Sí, sí, sí. Yo como que tengo algo de pastor ahorita. Ahora entrando en materia, vamos a saber de dónde que viene esas influencias en el hombre, por qué opera casi de la forma tan anarquista, de una Ujú. forma tan autónoma, Sí. tan independiente. Y eso surge, como bien claro, dice la palabra, en esa rebelión entre los ángeles que Dios creó. Y ahí se explica de dónde viene toda esa rebelión a las autoridades. Y es de ahí Sí. que parte todo eso. Ok. Sí, porque fue que comenzó cuando Lucifer, que era el ángel jefe de todos los ángeles, Ujú. sí, era el más hermoso, el más poderoso y el ángel más sabio que Dios jamás creó. Sí. Oye, qué fuerte. Se la creía tanto. Claro, pero llegó un momento en que este ángel tan poderoso se rebeló contra su creador. Ay, ay, ay. Esas son películas que tú lo ves diario hasta en los trabajos, en las Sí, casas, en los sí. hogares, en las iglesias. Mira a dónde viene todo. O sea, la película ahí fue que partió lo que es el violentar el principio de autoridad. Wow. Mira cómo... Qué fuerte, qué Ajá, fuerte. ajá, ajá. Entonces, no estaba contento con ser el principal de todos los ángeles. No, él quería No. más. Wow. Él quiso ocupar el lugar de Dios. Por eso que cuando tú vas a Isaías 14, del 13 al 14, él agarró y dijo, yo subiré al cielo, yo levantaré mi trono en lo alto junto a los ángeles, yo subiré sobre las alturas de las nubes, yo seré semejante al Altísimo. Ay, 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 ay. Ahí nació la primera rebelión en el universo. Wow. Ahí fue que se rompió todo. Ujú. De ahí fue que partió lo que es el mal. De ahí salió lo que fue la rebelión contra toda autoridad. Wow. Y de ahí fue que comenzó eso a caminar y a llegar a otros niveles. Ujú. Así que la rebelión de Lucifer fue contra la autoridad de Dios,
Él procuraba ocupar el lugar de Dios. Y como resultado a eso, a esa rebelión, pasó a ser Satanás. Sí, ahí fue que nació. Ahí Sí, nació Satanás. sí, porque de ahí el Ujú, Señor lo expulsó. sí. Entonces, el enemigo de Dios y el enemigo del hombre es Satanás. Wow, qué fuerte. Oye bien, 1/3 de los ángeles del cielo siguieron a Satanás porque él se rebeló contra Dios y estos ángeles caídos se llaman ahora demonios o espíritus malos. Así que Satanás junto con los ángeles caídos formaron un reino opuesto a Dios y a su reino. Ahí quería el trono obligado. Pero también aquí yo lo que quiero que tú vayas viendo de dónde viene y cómo se va dividiendo todo. Sí, sí, Porque sí. esto es una panorámica que estamos haciendo para que entendamos el principio de los principios. Ujú, ujú. ¿Ok? Que eso es muy importante. Así que desde entonces ha habido 2 reinos en este universo. Y es el reino de Dios y el reino de Satanás. Antes de esta rebelión de Satanás, toda criatura vivía bajo el principio de obediencia a la autoridad de Dios. Pero Satanás introdujo otro principio y fue el principio de rebeldía. Sí. Así que la rebeldía es una actitud del corazón hacia Dios mismo. Así que él mismo lo dijo, haré lo que yo quiero hacer, no te obedeceré. Eso como que se escuchaba Que- mucho, ¿verdad? Sí, sí. No me Se moleste se nadie. parece mucho. ¿Y qué es lo que tanto en broma? No, ¿tú has escuchado parecido eso? Oh, hasta lo he dicho. Pero esa misma rebelión fue transferida cuando ya vino al hombre. Ujú, Dios creó al primer hombre y lo puso en el huerto del Edén. Y luego que Dios creó al hombre, le hizo la mujer. Dios sujetó a la mujer al hombre, pero ujú, el hombre estaba sujeto a Dios. ujú. ¿Ok? Sí. Entonces, Satanás deseaba introducir su espíritu de rebeldía en el hombre, Mm, pero no se acercó primero al hombre. no. Él se tiró y se dirigió a Eva y la indujo a desobedecer a Dios. Wow. Oye, oye, cómo va caminándose, introduciéndose Ujú, ujú. y de dónde que viene todo este descontrol, cómo se degenera la sociedad, Sí. de dónde parte el génesis de todo eso. Así que la provocó y ella comió del fruto prohibido. Adán, cuando supo que Eva había hecho eso, tomó también del fruto y comió. Mm, cayó. Wow. Así que el manual de vida bien nos enseña que Eva fue engañada, pero Adán, él mismo fue que eligió desobedecer a Dios. Wow. Sí. Oye, qué fuerte. Sí, sí, sí. Así que Adán siguió a Satanás en su rebeldía contra Dios y dijo en su corazón, haré lo que yo quiero hacer, Qué error. para que tú veas. Qué error. Así que por la rebelión, el pecado entró al mundo y transmitió su naturaleza rebelde a sus hijos y al mundo entero. Ujú. Todo ha sido una influencia de donde cada persona fue provocada. Y así muchos en ignorancia son provocados. Y de allí en adelante es que la rebeldía es un principio en el corazón del hombre. Como dice Isaías 53:6. Cada cual se apartó por su camino. Por esto el manual de vida se refiere a los inconversos como hijos de desobediencia. Uh, Ujú. Ahora, después del diluvio, Dios estableció leyes e instituyó el gobierno humano. ujú. Dios a los hombres le puso autoridad para ejecutar sus leyes. Dios hizo esto para la protección de la humanidad. La gente era tan pecadora en ese tiempo, era tan rebelde, que si no hubiera tenido alguna forma de gobierno, habrían sido imposible controlar el mal. Wow. Oye, qué fuerte. Sí, sí, bastante. No. Por eso que Dios fue que constituyó la pena de muerte. Mm, Sí, él quería que los hombres comprendieran lo grave que es quitar la vida a otra persona. ok. Así que Dios dijo, y lo dice muy claro en Génesis 9:6, el que derrame sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada. Wow.
¿Viste? Ahora ya acaba de ver claro. No, el engranaje que se está armando aquí es fuerte. ¿Entiendes? Mira que cómo bien se viene haciendo esta crónica Ajá. de, del principio de autoridad, cómo bien, de dónde parte y por qué, Ujú. y cómo entró esa rebelión contra esa autoridad. Sí, sí. Así que yo creo que tú te estás conociendo cada día más. Sí, ya por lo menos es mi nombre. ¿Tú entiendes? Eh, pero entrando ya en materia con el punto 2, Ajá. en el punto 2 bien dice que tenemos el mayor ejemplo, que es el Señor Jesús. Eso sí. ¿Qué hizo el Señor Jesús? Él obedeció toda autoridad y debió enfrentarse al sacrificio de la cruz. Dios Padre es absoluto. La copa no era, sino la cruz. Mm, ¿Qué sería el método que liberaría a la humanidad para sujetar a todos a Él? wow. Óyeme, ahora viene Wow. Jesús Ujú. a reconciliar a los rebeldes a Dios de nuevo. Crea ese camino para poder Claro, restaurar ese principio. porque perdieron toda la gracia, la gloria, la riqueza. Mm, Entonces, todo el mundo anda apartado de Dios y ujú. ahora lo que andan reconciliando para liberarle la riqueza de Dios. Oh, claro. Entonces, el ejemplo más grande de sumisión a la autoridad es Jesús. Por eso que Wow. Juan 1, del 1 al 4, dice, siendo él Dios, se sometió a ser humano. Ya déjalo hasta ahí. Ya. Ni lo siga. Nació del vientre de una mujer. Ujú. Nació bajo la ley. Jesús se sometió al bautismo. Claro. Bien lo dice Mateo 3 del 13, que dice bien claro, la autoridad necesita autoridad para soltar poder. Uh, ¿Ok? ujú, Así que vamos a ver el ejemplo. Cuando Juan y Jesús en el bautismo, Juan primero reconoce su autoridad, ujú. pero la autoridad de Jesús agarra y se sujeta a Juan, Oh, porque así es que estaba establecido. Esa era la justicia. Vamos a ver el ejemplo de Jesús cuando se fue a bautizar. ujú. Imagínate, cuando Juan vio a Jesús, inmediatamente él reconoció la autoridad, Sí. pero Jesús le dijo, no, yo tengo que sujetarme, porque Ujú. Jesús no vino a violentar las reglas, No, él la vino a cumplir. claro. O sea, él fue un modelo de sujeción. Totalmente. Óyeme, para él poder volvernos la autoridad, él primero vino a modelar lo que es tener autoridad. ¿Y tú sabes qué es lo que es tener autoridad? ¿Qué es? Estar bajo autoridad. Ey, Jesús aquí. Y él podía, porque, o Él sea, era el mero mero. era el mero mero. Pero él le dijo, es necesario que se cumpla toda justicia. Exacto. Sí. Óyeme, en pocas palabras, los principios. La justicia no negocia ni con lo bueno ni con lo malo. No. La justicia, como dicen por ahí, es cuadrada. Sí. Por lo tanto, él se sometió a la autoridad que fue impuesta por Dios para bautizar en agua. Y en ese tiempo y en ese lugar, sobre esa tierra, él fue bautizado. Sí. Muy Así, tremendo eso. claro. Malaquías 3:1 dice, el Señor Todopoderoso responde, yo estoy por enviar a mi mensajero para que prepare el camino delante de mí. De pronto vendrá a su templo el Señor a quien ustedes buscan. Vendrá el mensajero del pacto en quien ustedes se complacen. Ujujú. ¿Tú te das cuenta cómo él cumplió con lo que proféticamente estaba establecido? Sí, totalmente. Bien, así que Dios Padre ha dado a su Hijo autoridad del cielo y él encargó a sus discípulos para que concreten todo. ¿Por qué? Porque después él agarra y envía a sus discípulos, después Ujú. que él cumple, sujeto a autoridad, entonces él viene ahora y delega autoridad. Sí. Y ahí es donde dice, sanen a los enfermos, liberen a los cautivos y anuncien la buena noticia de que el reino de Dios ha llegado y el poder y la autoridad que Dios le ha dado a la iglesia es para que su nombre sea exaltado. Entonces la enviación vendría siendo también una delegación de autoridad para que... La enviación son para que están sujetos a autoridad. Ok. Se acabó. Así que usted y yo somos parte del cuerpo de Cristo. Él vive en nosotros y es nuestra responsabilidad levantar el nombre de Jesús en alto. Ujú. Por eso que muy claro dice Juan 3:16, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Sí. ¿Por qué?
Bien dice Mateo 12:28. Sin embargo, si yo expulso a los demonios por el Espíritu, entonces el reino de Dios ha llegado y está entre ustedes. Sí. Mira toda Ujú. el poder que nos dan a Ujú. nosotros cuando estamos sujetos. Sí, totalmente. Así que este es el mensajero principal de Cristo, y es que el reino de Dios ha llegado y está entre ustedes. ¿Y cómo evidenciamos que el reino de Dios está entre nosotros? ¿Cómo? Cuando estamos sujetos bajo autoridad. Oh, Y claro. esa sujeción tiene 5 principios de autoridad básica. Ajá. Claro. Y, y de todo lo que conectan a esa autoridad, que son reflejos de un hijo, van a enseñar cómo funciona conforme a su propia naturaleza de cada uno dentro del propósito. Y tú lo verás cómo se diferencia. Y lo primero es que nosotros tenemos una autoridad ante todo, que es Dios. Claro. Entonces, Dios está en primero en nuestra vida, Ujú. porque Él es el Dios de la creación. Todo lo que existe cobró forma y vida por medio de Él. Por lo tanto, tiene autoridad sobre todas las cosas y no hay nada imposible para Él como hijos de Dios. Tenemos poder para usar esta autoridad y movernos en el plano sobrenatural para crear por medio de la fe aquello que hoy no existe. Dios no tiene límites, y si usted cree en Él, hasta donde usted crea, usted puede crear. El límite de Dios se lo pone su propia fe. Así que tenemos que estar claros en eso. Ujú. Primer principio, el principio de autoridad, que es Dios ante todo. Totalmente, sí. El segundo principio es la autoridad del Hijo, Ujú. y es que Jesús vino a dar vida y Él venció el pecado, venció la muerte, y por medio de Él gozamos de libertad, sanidad, liberación y salvación. Sí. Él es nuestra fuente de vida eterna y es lo que vierte el agua de vida para que brote en nuestro interior, para llevar salud, restauración y vida. Y allí donde hay muerte, Él va a traer siempre vida. Ujú. Así que Él entregó su vida para dar vida, y esa es la vida donde tenemos autoridad para movernos como hijos de Dios. Wow. ¿Ves qué tremendo? Cuando tú estás bajo autoridad, Bastante, claro, todo, claro. entonces Él viene y pone una firma, lo que están sujetos. Mm. Y el tercera autoridad es la autoridad del Espíritu. Él es el consolador y su propósito es estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él trae consuelo a las almas afligidas. Él sana los corazones. El Espíritu Santo es quien nos transforma de adentro. Es el que nos libera hacia afuera, sino que también es el que viene a darnos una vida nueva. Él es el Espíritu de verdad. Él es quien nos revela todas las cosas. Wow. Todo eso son los sellos del que está sujeto a autoridad. Sí, sí. Esa autoridad fue la que el diablo le quitó al hombre. Ujú. Esa fue la autoridad, toda esa es la riqueza del hombre que se dejaron quitar. Wow, qué fuerte. Y la cuarta autoridad que tenemos delegada es que somos embajadores del reino de Dios. Es la autoridad del reino. Sí. ¿Entiendes? Por eso que él dijo, el reino del cielo ha llegado. Y esa es porque nosotros somos embajadores de ese reino aquí en la tierra. Nosotros somos ciudadanos del reino de los cielos y como tales poseemos una cultura de reino. Claro. Nuestra mente ha sido transformada. Nuestra manera de actuar ha cambiado. Vivimos por fe. Tenemos la mente de Cristo y actuamos como hijos del Padre. Tenemos el respaldo del reino de los cielos para hacer la buena voluntad del Padre. Los ángeles del cielo están a nuestra disposición. Ujú. Así que imagínate todo lo que se somete bajo los pies del que está sujeto a autoridad. Sí, sí. Por eso es que somos tan pullados a provocar vivir en desobediencia, en ir contra autoridad. Es que no conviene, Y no le tú conviene. pierdes toda esa riqueza por tú estás privando en tu eguito, ¿no? Que yo soy, que yo soy, que yo soy. Hermano, pero le vas a quitar todo eso, hermano. Y el número 5, la autoridad de la Biblia, del manual de vida. Sí. Esa es la palabra de Dios. Es Dios hablando a nosotros en general y a cada persona en particular. Es el poder y la autoridad de la palabra que no tiene límites, que se fundamenta en su propio carácter divino de verdad, fidelidad y permanencia. Wow. Cuando hablamos la palabra de Dios,
cada día estamos diciendo lo que Dios dice, lo que Él dice, Sí, y lo que Él dice, así será. sí, Ella cumplirá el propósito por el cual fue enviada. No volverá nunca vacía. Su palabra es verdadera y fiel. Y puede pasar los siglos, pero su palabra no va a pasar nunca. Dios no es hombre para mentir. Él es la fuente de toda autoridad. Por eso que en Hebreo 4:12 bien nos dice, pues la palabra de Dios es viva y poderosa, es más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra el alma y el espíritu, entra en las articulaciones y la médula del hueso. wow. Deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. Qué tremendo. Esos son los 5 principios Ujú. de las autoridades en los cuales nos sometemos. ¿Ok? Dios, Ujú. Cristo, Dios Padre, el Hijo, el Espíritu, el reino, la palabra. Wow. Así se sujetan los hijos. Por eso es que muy claro dice este monólogo en la parte, su tercera parte, que la autoridad en el cuerpo es la expresión más viva del poder delegado al ministerio, donde nos sometemos a todas las autoridades y también unos a otros. Y así desarrollamos revelación y obediencia con una actitud que solo es producida por el Espíritu como resultado de nuestra sumisión. Sí. Eso es lo poderoso cuando vivimos bajo esa autoridad que ha sido delegada en nosotros. Porque Dios lo que quiere es que nosotros explayemos su propósito en nuestra vida. Bien claro dice el manual de vida en Efesios 2:2 que el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, ese espíritu es el espíritu de Satanás y que se manifiesta en la rebeldía contra Dios y contra sus hijos. Esa es la actitud del mundo que expresa dividirse contra el mandato que Dios ha establecido. Sí, totalmente. Así que como ministerio estamos llamados a ir contra esa rebelión. Nosotros estamos para establecer reino y no podemos dejarnos desenfocar. Todo hijo está para estar sujeto. ¿Saben por qué? Porque de esa forma se va a liberar la riqueza de Dios en todos. Así que para ejercer autoridad, primeramente debemos estar bajo autoridad. No podremos ejercer si antes no reconocemos la soberanía, el señorío de Dios sobre nosotros. La autoridad de los hijos nace de la nueva identidad que recibimos cuando adquirimos por medio del sacrificio de Cristo, donde nosotros aseguramos que su nombre esté escrito en el libro de la vida. Así que vamos a llenarnos del Espíritu, vamos a preparar el camino para que seamos transformados de todo nuestro ser, de una manera que caminemos como Él lo hizo, bajo propósito, bajo autoridad. Así que, en conclusión, Ujú. la aplicación teocrática es la forma de gobierno en que la autoridad se considera donde emana todo lo de Dios y es ejercitada de forma directa por el manual de vida a través del ministerio instituido por Cristo y dirigido por el Espíritu para establecer el principio de los principios. Gracias por sintonizar nuestro podcast Misión GJ. Nos vemos en un próximo episodio.